Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, fíjense que acá en lo que es el gráfico diario, pues vemos lo que comentábamos precisamente el día de ayer. Fíjense qué interesante, tenemos lo que es la vela más reciente, que la vemos en este otro cuadro con más claridad. Ahí tenemos esa vela dominante alcista, ecuador y parte inferior. Vean cómo el ecuador hasta el momento de alguna manera está ahí trabajando la de soporte. Y pues prácticamente seguimos en el mismo escenario con respecto a lo que es el dominio mayor, simplemente lo vemos ahí está marcadito y no cambia, ¿no? Ya hablábamos de que el gráfico mayor pues, es una foto que está prácticamente por mucho tiempo estática y va teniendo sus actualizaciones, pero bueno, ya eso lo vamos viendo conforme analizamos cada día el premercado. Entonces, paso siguiente, nos vamos a los gráficos, de dominio. Fíjense que hice aquí un pequeño cambio, ya sería cosa que ustedes vieran si les aporta algo. ¿Cambio en qué me refiero? Aquí en el gráfico de dominios, que es el de la derecha, para los que, como David, que no está muy familiarizado, en la derecha le llamamos gráfico de dominio, porque nos marca algo que se explica en la serie de videos teóricos, se explica la parte de dominio de una vela japonesa, lo que es un dominio y lo que es pues, su parte extremo, ¿no? Entonces, el cambio que hice aquí, por si lo quieren checar, nada más es que el gráfico de en medio lo pasé a 4 horas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver esa vela, su figura, ¿no? Ver su figura, muchas veces vean cómo, muchas veces es una vela dominante, ya sea verde o roja, la de 4 horas, y de alguna manera le hace cobertura a la de abajo, ¿no? A la de 1 hora. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahorita, vean cómo la de 4 horas se parece mucho a la de 1 hora. Entonces, eso lo que nos da es, pues, que la fuerza bajista de momento está muy activa, ¿no? Entonces, eso sería nada más el cambio que le hice, por si lo ven raro. El gráfico de abajo, como podemos ver, obviamente ahorita está actualizado a la última vela, que ya terminó el mercado, que hizo el cierre de mediodía, pero vean cómo, bueno, lo voy a reducir un poco. Vean cómo empezaba, o sea, estaba en desarrollo la sesión europea y vean cómo había una vela dominante muy clara. De hecho, su ecuador, para que los que no se habían incorporado acá a este análisis, nada más les digo que el ecuador es la parte media de una vela dominante, entendiéndose por vela dominante, la mitad vela dominante, perdón, una vela fuerte, de cuerpo fuerte y pocas mechas en los extremos, mucho menores que el cuerpo. Entonces, una vela dominante, un ejemplo es esta vela roja, que es una vela, pues ahora sí que sólida, concreta, y se le llama dominante, y dentro de esa vela dominante, la mitad, como en el planeta, se le llama ecuador, ¿sí? Se le llama ecuador. ¿Y por qué es importante el ecuador? Porque tiene mucho que ver con la filosofía de Fibonacci, en donde las proporciones áureas, que son el 50%, el 60%, ya saben, todo ese rollo que hemos explicado en algún momento y que está tocado de forma muy general, pero de forma práctica en los videos teóricos de la sala de futuros. Ahí se explica para los que son nuevos, como Cristian, por ejemplo, David, que no había estado acá con nosotros, Enrique, que está ahí todavía en ese proceso de iniciando, de arrancando con los videos, en fin. Entonces, veíamos esta vela que estoy señalando aquí, era la vela que dominaba Europa, ¿sí? Y vean cómo después toda esa serie de velas, evidentemente de poco volumen por las fiestas que se están viviendo en Estados Unidos, pues vean cómo en todo momento hubo dos específicamente sobre Europa que regresaron al Ecuador y luego pues rebotaban ahí, ¿no? Pum, pum. Entonces, y bueno, entonces llegábamos, viendo este solo gráfico, observaríamos claramente que incluso vean cómo aquí existe un patrón, ¿sí? ¿Qué patrón es este, Nacho? Ese es un... Este que está conformado por esta vela verde, dos Sí, velas de indecisión y la vela bajista fuerte. es... No me recuerdo el nombre. Era un Even Star, parece. O era el...
No, no recuerdo el nombre, Taurus, de ese patrón. Va a poner orejas de burro, ¿eh? Se llama, acuérdense que ese se llama Tree Inside Down. Es muy importante, o sea, no es determinante saber los patrones, pero cuando los vemos y los conocemos así bien clarito qué significa y cómo se llama y todo eso, nos da mucha seguridad a la hora de buscar trades, ¿no? O sea, no tanto es que yo les diga que se aprendan los nombres porque, ay, si no se los aprenden, no. Ustedes saben que como lo explicamos en el video de cómo aprende el cerebro, ustedes saben que tenemos que anclar la información a algo, ¿no? Para poderla asociar. Entonces, ustedes, yo lo que les diría es que repasen esa parte de los nombres de los patrones y traten de asociarlos a algo que les que puedan anclar ese recuerdo, ¿no? En este caso, yo lo tengo anclado en el sentido de que yo lo anclé con la palabra de down y up, ¿no? Porque este patrón que es envolvente hacia abajo se le llama tree porque normalmente los patrones de vela, como los explico en los videos teóricos, hay de 3 líneas, de 2 líneas y de una línea, ¿no? En este caso, los de 3 líneas, evidentemente son más potentes, ¿no? Porque están más formados, más maduros. Entonces, ese patrón de tree inside down, precisamente esa palabra de down, a mí me recuerda que es la diferencia con una Morningstar, ¿no? Porque la Morningstar, la vela roja, podría estar dentro del cuerpo de la verde y no pasa nada. Sería una Evening Star en este caso, ¿no? Una estrella del atardecer porque va hacia abajo. En este caso, este patrón que se llama tree, en este caso no sería tree, sería four inside down. Ese de down es lo que hace la diferencia porque cuando decimos tree inside down o tree inside up, lo que queremos dar a entendernos es que la vela que cierra el patrón cierra por debajo de los mínimos de la vela que está rompiendo, que en este caso sería la vela verde dominante, y la cuarta vela en este caso sería la tree inside down, cierra por debajo de los mínimos. En ese momento revienta el patrón, ¿no? O sea, revienta esta vela dominante, la revienta, o sea, totalmente la neutraliza, y es muy importante que traten de anclar el nombre del patrón para que les recuerde ese detallito que es muy fuerte, ¿no? El detallito es que la vela roja cierra por debajo o sea, de la apertura de la vela verde y aparte el mínimo de la vela verde. O sea, está matando dos pájaros de un tiro porque puede ser que la mecha se alarga, esté abajo y el cierre de la vela roja quede al ras del mínimo a través de la mechita de la vela verde, ¿no? Entonces ahí ya no sería tan potente el patrón tree inside down porque estaría finalmente cerrando en el soporte. Si lo vemos en una estructura menor, micro, estaría cerrando al ras y sería como que un doble piso si lo viéramos en una estructura micro, ¿no? Entonces, el hecho de que el precio reviente la vela verde, se la trague, cierre por debajo, el cierre de la vela roja quede por debajo del mínimo y de la apertura verde, eso es muy fuerte y es un patrón muy potente. Entonces, este tree inside down, como pueden ver, es muy diferente a una Evening Star, ¿no? La Evening Star, la vela roja queda por dentro del cuerpo de la verde, es un patrón de alta probabilidad, pero no es tan potente como lo sería un tree inside down. Entonces, por eso es muy importante saber esa parte simplemente como teoría muy general, pero muy concreta, para evitar y para soportar nuestro análisis posterior a la presencia de algo así, ¿no? Entonces, fíjense, ahí se aparece ese patrón y luego pues vemos que ese patrón es el que toma el mando, ¿no? Ahí ya las velas, vean cómo las velas intentan levantarse, digamos que la rebelión de compras intenta levantarse, pero no puede, porque primero tiene que romper el ecuador como primer zona de pelea. Ya si lo rompe, como hemos visto en muchos casos, obviamente lo rompe, penetra el ecuador y ¿cuál es el siguiente punto a tratar de quebrar? Pues obviamente el extremo de la vela dominante de ese momento. Entonces, bueno, ya de entrada en Europa veíamos que había esa presencia. Ahora, si fíjense, las barritas de abajo de volumen, vemos que esa vela roja, observen, vean que esa vela roja, comparada con las anteriores, incluso con las 5 anteriores, el volumen se incrementó bastante. Entonces, esta vela estaba con un volumen mayor a las anteriores y obviamente en la parte de abajo vemos el delta rojo. Digo, como dato adicional, podríamos concretar que esta vela es de volumen mayor a los anteriores, corresponde con su patrón envolvente de rompimiento, la tree inside down,
es una vela con mayor volumen y tiene un delta rojo, o sea que cuadra, o sea, todo cuadra, porque ¿qué puede pasar en algún momento? Que el delta sea verde, ¿no? Entonces, si es una vela fuerte, roja, con volumen incremental con respecto a las anteriores y tiene un delta verde, que óvale, ahí está pasando algo raro, ¿no? O sea, quiere decir que ese volumen y ese tamaño y ese color no corresponde con el resultado final del delta. Acuérdense que el delta es la suma de compras menos ventas y el resultado es quién ganó. ¿Hubo más compras o más ventas? Ese es el delta y aparece con color y con tamaño. Aquí en este indicador nos dice el tamaño, o sea, la cantidad de rojos y obviamente el color que ganó. En este caso ganaron los rojos, como es normal, como lo estamos, o sea, cuadra perfectamente. Ganan los rojos, hay un incremento de volumen, hubo una pelea fuerte ahí, pero ganaron los rojos y todo cuadra. Obviamente todo esto lo tenemos que ver rápido, ¿no? No tenemos que quedarnos una hora pensando y reflexionando. Sabemos esto rápido, pum, pum, en menos de un minuto ya sabemos que pasó eso y bueno, continuamos con el análisis. Ahora, vamos a pasar a algo que estoy empezando a dar un poquito más de peso. Yo sé que todos, no algunos, todos o nadie, mejor dicho, tiene esta herramienta. Realmente la herramienta no es costosa, digo, vale $100, creo. No es muy costosa. Yo sé que algunos puede ser costosa, pero bueno, hay cosas mucho más caras, ¿no? Hay cursos pedorros por $1,500. Digo, esta herramienta $100 se me parece, la verdad, no me parece accesible. Entonces, vamos a pasar al gráfico para que lo vean. Le voy a dar un poquito más de peso porque me lo han estado pidiendo, me han estado preguntando. Y bueno, ya ustedes verán si les puede servir en algún momento. Vamos a cambiarnos a la pantalla de 4. Bueno, esta de acá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es este? A ver. Ok, sí es este. Ok, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Acuérdense que aquí, bueno, primero vamos al de 4 horas y luego pasamos a este acá. En 4 horas, recuerden que básicamente lo que tenemos que buscar, como si queremos resumir para qué nos sirve este gráfico de 4 horas, lo que queremos buscar es huecos, o mejor dicho, como se le llama en la jerga del volumen, los nodos de bajo volumen. Ya está de más comentar a los alumnos que llevan más tiempo acá en Labrando Traders en US Trading, ya está por demás que han visto lo que significa un nodo de bajo volumen, ¿no? O sea, son puntos en donde hay mucha participación de órdenes, pero en el momento. A diferencia de los POCs, de los puntos de control, que es lo que más se ha comentado en internet y todo esto, mucha gente dice, no, es que los POCs es donde hay muchas transacciones. Es correcto, pero ese fue en el pasado. Lo que no han entendido la gente es que los POCs representan la zona donde hubo mayores transacciones, pero en el pasado. Entonces, cuando el precio regresa a esos puntos, hay que ver si realmente sigue habiendo el interés. Mientras que en los nodos de bajo volumen, el interés es muy notable porque tenemos la herramienta de profundidad del mercado. Entonces, esa herramienta de profundidad del mercado, cuando el precio se acerca a esa zona, vemos que hay mucho interés por participar en esa zona y el mercado va rellenando, como si fuera un Tetris, va rellenando los perfiles de volumen. Entonces es un fenómeno muy interesante que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces el punto es que aquí en el gráfico de 4 horas lo que tenemos que buscar es si hay nodos de bajo volumen. En primera, que sean claros, como vean este ejemplo de aquí. Aquí podemos ver con toda claridad. Déjenme ponerle amarillo para que se vea. Acá podemos ver con todísima claridad cómo existe un nodo de bajo volumen entre líneas, ¿no? Aquí arriba existe otro. Aquí arriba existe otro que no es tan claro, tiene un hueco por ahí y no es tan claro, pero sin embargo está marcado, ¿no? El precio de alguna manera responde en esa zona, mientras que por debajo del precio existe este gran nodo de bajo volumen, que vean cómo coincide acá con este perfil acumulado y coincide con el perfil segmentado. Entonces,
Este es un punto muy importante que cuando el precio en su momento llegue ahí, vamos a estar muy alertas y vamos a tener esa posibilidad de trabajar, depende cómo llegue el precio, bajo qué estructura, etcétera. De momento no vemos nada más por arriba y por debajo del precio con respecto a este gráfico. En otros momentos, en otros días, nosotros vimos que había niveles muy claros en su momento que ya no aparecen ahora porque fueron rellenados, y ahí es donde está el gran conocimiento de estas herramientas. En su momento estuvieron ahí, muchos de nosotros los vimos, los trabajamos, los platicamos, los trazamos, etcétera. Hoy en día, ya que pasó el tiempo, vemos que ya desaparecieron. O sea, en su momento lo estaban ahí, todos lo recordarán. Ya ni siquiera recordamos, ya no me acuerdo ni en qué punto del precio estaba, ¿no? Pero así como está este nodo de bajo volumen ahorita, aquí bien clarito, en su momento hubo diferentes momentos en donde había nodos, pero ya no hay porque fueron rellenados. El mercado los tiene que rellenar para equilibrar el mercado. Entonces, bueno, este gráfico es para ver eso. En este caso, vean que realmente de momento con claridad solamente tenemos este que está hasta acá, por acá del 35.85 por ahí. Ahí está ese nodo, en su momento ya lo verán. De hecho, aquí vemos cómo hay reacción. En su momento hubo reacción aquí, vean, reacción. El precio rompe y pues ya, una vez que brinca el nodo, pues exactamente lo usa de trampolín, ¿no? Y se va para arriba. Ahora, eso sería lo único que podríamos rescatar de aquí. También podríamos ver cómo se encuentra la vela, pero la vela, como se los comenté hace unos minutos, el gráfico de las velas de 4 horas las puse en el gráfico de dominio para tenerla ahí a la vista de forma más rápida, ¿no? Pero bueno, aquí lo que podemos ver es también esa parte, vean, la vela dominante que vimos en 1 hora, con la que cerró el mercado de hoy, pues también se refleja en el gráfico de 4 horas, ¿sí? Y sería lo único que tendríamos que ver acá. Ahora, fíjense, nos pasamos a este gráfico, que es un gráfico de 1 hora, pero aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Aquí lo que estoy viendo es, aplicando esta herramienta, que se los he comentado en varios videos, esta herramienta lo que me dice es dónde viene la presión del volumen precio promedio. Imaginemos que es una especie como de, vamos a llamarlo como si fuera la presión de algo, en este caso la presión del volumen, tanto de compras como de ventas. ¿Dónde viene esa presión promedio? O sea, es decir, ¿está arriba, está abajo? ¿Dónde está? Entonces, por ejemplo, a ver. Fíjense, por ejemplo, aquí, esto fue lo que trabajamos el día de ayer, ¿no? El día de ayer lo que hicimos fue empezar a marcar, fíjense, yo voy a ir cubriendo las velas para que vean cómo se va cambiando la posición de la presión. Vean que aquí se da un patrón, que es lo que decía Nacho. Este patrón sí lo podríamos considerar como una evening star, una estrella del atardecer, porque no es una tree inside down. Vean cómo la vela roja no penetra los mínimos ni nada, sino que simplemente le da la vuelta, ¿no? Es un patrón de giro, pero de menor fiabilidad. Sin embargo, pues a la postre vemos que tuvo éxito ese giro. Ahora, con respecto al volumen, lo voy a ampliar un poquito para que lo vean. ¿Qué pasa con el volumen con esta herramienta en particular? Enfoquémonos en la línea amarilla, que ese es el POC, el punto de control de estas 4 velas, de este bloque de 4 velas. Y la parte magenta es el VWAP de esas 4 velas. Recuerden que el VWAP lo que representa es el punto, es el nivel justo o el precio justo. En este caso, nosotros lo vamos a tomar como que es donde el precio va presionando, ¿no? Depende de su posición. Si la línea magenta y también el POC están arriba del promedio de las velas, hablando de que la vela está terminando su cierre aquí, donde está el cursor, ahí terminó la vela. ¿Dónde queda el volumen de esas 4 velas? Pues arriba, ¿no? Ahí vemos el punto de control está arriba, y el VWAP, que es el precio justo, está arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tratarlo de interpretar como que es la presión del volumen precio viene empujando hacia abajo, porque el precio actual se encuentra abajo. Entonces, si quisieran girar, tendrían que romper este bloque, ¿no? Este bloque donde está el POC y el precio
el precio justo. Y si el precio actualmente se encuentra abajo, entonces yo interpreto que la presión viene a la baja y que si en algún momento quisieran girar el precio, tienen que enfrentarse con este bloque que las mismas 4 velas construyeron. Entonces, en ese momento que veíamos que se daba el giro y nosotros le dábamos seguimiento a esta herramienta, fíjense. Siguiente vela, ¿dónde queda el precio volumen? Arriba. Siguiente vela, sigue estando arriba. O sea, vean, incluso el perfil de volumen, si lo vemos gráficamente, podemos observar que todo el grosor del volumen se encuentra arriba. Entonces, la presión bajista está tremenda, ¿no? Está muy activa. De repente, ¿qué pasa? El precio quiere levantarse. ¿Qué me dice esta herramienta en cuestión a dónde se encuentra la presión bajista todavía? Vean, se encuentra arriba. O sea, es decir, en el caso de que esto girara, lo que va a tratar de alcanzar es el precio justo. En el caso de que logre girar a través del precio únicamente, ¿no? El precio intenta girar y vean, de repente otra vez se vuelve a dar una confirmación de continuación. Esta como N mayúscula es un patrón de continuación. Y bueno, simplemente lo que nos confirmaba ahí es que el precio continuaba a través de una vela dominante, si la vemos individualmente, o a través de un patrón de continuación, si lo vemos como una N mayúscula aquí. ¿Dónde quedaba el precio volumen, que es el tema que estamos viendo en este gráfico? Pues seguía arriba, ¿no? Seguía arriba, o sea, la presión sigue a la baja. Siguiente vela, siguiente vela, siguiente vela, siguiente vela, pum, pum, pum. Vean, aquí, vean cómo se acercó y cómo la presión empezó a bajar. Vean dónde está ya la presión. La línea magenta ya está al ras de esta última vela, que es la que está abrazando. Siempre tenemos que verlo con respecto a la última vela y dónde empieza el trazo de la herramienta, ¿no? Entonces, en este caso, vean, se tratan de levantar las compras, pero se topan con el precio justo. Entonces se crea una especie de zona y vean, tratan de romperla y no pueden. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? Que precisamente fue donde se hicieron las compras. Vean lo que pasó y fue parte de la decisión, obviamente con el análisis que hicimos ayer, que se quedó muy claro que la zona de compras era la opción más fuerte, pero además de ello, yo lo que vi en esta herramienta como complemento al análisis que ustedes vieron el día de ayer, fíjense que la herramienta, vean cómo empieza a caer el precio promedio, vean cómo ya está muy cerca de las velas, ¿no? Siguiente vela, vean cómo ya está, el POC está abajo del precio actual, porque el precio actual andaba por aquí. El POC ya está abajo y la línea magenta, que es el promedio, ya está al ras del precio actual. Paso siguiente, ¡pum! Vean, la vela roja cierra por arriba y deja por abajo lo mismo que pasó acá en su momento, ahora se está manifestando aquí. Ahora, si yo lo quiero confirmar como lo confirmé en su momento acá, pues es muy sencillo. Lo que puedo hacer es marcar esto aquí. O sea, yo ya vi que el segmento mayor, ya el precio volumen está aquí abajo. La presión ya está ahí abajo. Ok, ya lo sé. Lo que puedo hacer es ahora, esta misma herramienta, vuelvo a tomar estas cuatro velas que de momento pareciera ser que están formando un patrón a la alza, como fue en su momento acá. Entonces, ese patrón, yo en un patrón, ¿qué es lo que quiero ver siempre? Si va a ser un patrón alcista, yo necesito que el volumen se quede abajo. Si es un patrón alcista, yo necesito que el volumen se quede arriba para que esté apoyando la lógica de un patrón de giro hacia una dirección u otra, ¿no? En este caso, todo el segmento, yo ya había visto que el volumen estaba abajo, perfecto. Paso siguiente, ahora voy a marcar nada más este patrón de 4 velas para confirmar lo mismo y a partir de ahí, obviamente con el análisis que hacemos en el mercado, con todos los gráficos, etcétera, obviamente apoyar esa idea. Entonces vean, el volumen ya estaba aquí abajo y fue cuando empezamos a hacer las compras en esta zona. De hecho, ahí se ve de color amarillo, con el rectángulo amarillo se ve la zona de contacto, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Vean, el volumen empieza ahí a presionar hacia arriba, ahora pasa lo mismo, pero al revés. Las velas quieren bajar y vean cómo lo va empujando los niveles amarillo y magenta. ¿Alguien iba a preguntar algo? Escuché una vocecilla por ahí. Ok, parece que no. Ok, entonces, vean, el precio empieza aquí a subir. Por eso es que yo, Nacho, volví a meter compras cuando tomé los primeros 2 contratos y volví a tomar compras porque yo noté, vean, las mechas que estaban dejando las velas
que intentaban girar o que intentaban ir a buscar acá la parte de abajo, en todo momento fallaban y fallaban, fallaban y fallaban. Y no podían bajar y siempre se quedaban por arriba, vean, se quedaban por arriba del precio justo, ¿no? Y bueno, ya ahorita, ya después comenzó el nuevo día, aquí esta parte de aquí es donde estamos en estos momentos, vamos a ver lo mismo, vean, ahí el precio empieza a empujar, vean cómo cada vela que voy abrazando, ¿dónde se encuentra la presión? Se encuentra abajo, por lo tanto las compras siguen activas, vean, todavía aquí siguen activas, aquí ya se dio un patrón de giro, pero obviamente que ese patrón de giro, ¿cuál es su objetivo inicial? Ir a buscar estas líneas o esta zona, porque no, bueno, más que líneas es una zona, ¿no? Que obviamente está representada por líneas, pero realmente se ve acá en el perfil de la izquierda, ahí se ve la zona. Entonces, una vez que a través del precio se vuelve a dar un patrón, este patrón lo podríamos marcar aquí muy sencillamente. Vean, nuevamente volvemos a hacer lo mismo, marcamos estas 4 velas. La vela roja, que fue el tema que estábamos viendo ahorita, donde se dio esta tree inside down, vean dónde se vuelve a quedar el volumen, se queda arriba. Y esta vela cierra por debajo, pero venimos también con el seguimiento del tramo mayor o del segmento mayor, que recuérdense que empezó aquí, en este giro que hizo el mercado la última vez. Entonces, cuando el mercado a través de las velas gira, medimos esas 4 velas, confirmamos que el volumen está arriba. ¿Cuál va a ser su primer objetivo del precio o donde se va a detener un tiempo? Pues va a ser cuando alcance, vean, cuando alcance las líneas magenta y la amarilla, ahí va a tratar de ver cuánto anduvo batallando un rato, una vez que se gira y va a buscar esas velas, esas líneas, vean cómo se detiene ahí y anda batallando un rato hasta que las quiebra. Vean ahí cómo las quiebra. Ahí la quiebra y vean, esta vela que es la última vela con la que cerró el mercado, cierra por abajo del segmento mayor. En ese momento, cuando rompe las líneas del segmento mayor, el segmento mayor lo eliminamos. Y nos quedamos con el segmento que viene cayendo a partir del último giro del mercado. Vean, la presión es arriba, viene arriba, viene arriba, viene arriba. Hasta este momento, que fue la última vela, vean dónde está la presión bajista. Está en la parte de arriba. Entonces, esta herramienta la verdad es muy, muy interesante porque obviamente es una herramienta de apoyo que nos ayuda a ver dónde se encuentran los bloques de volumen del último movimiento del mercado. Entonces, ahí lo podemos ver. Yo lo tengo también en 5 minutos para apoyar mi gráfico. Vean, mi gráfico que sería donde lanzamos las operaciones. Es un gráfico de 5 minutos muy compactado. Y vean, me dice exactamente lo mismo. ¿Dónde están las líneas amarilla y magenta? Están por arriba. Esta caída es la vela dominante roja, que tiene su ecuador y su extremo superior de zonas importantes. Y puedo controlar toda esa parte de una manera muy, muy clara. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es un tema que vamos a ir arrastrando un poco más conforme hagamos las salas de trading, en el momento en el que hagamos otros análisis, porque es una herramienta muy interesante, muy, muy interesante. Y bueno, yo la uso siempre, no la menciono mucho porque pues no se tiene la herramienta, ¿no? La mayoría, o si no es que todos, no tienen esa herramienta. La única diferencia con los perfiles que usamos normalmente es que este tiene el VWAP segmentado. A diferencia de los perfiles de Ninja, no me aparece el VWAP en el perfil segmentado, ¿no? Entonces, eso pues me queda un poquito, me deja un poquito fuera de esta teoría, porque yo necesito ver la presión promedio, no nada más ver el POC, sino ver esa presión promedio. Entonces, es interesante. Entonces, bueno, ahora vamos al gráfico principal, en donde vamos a ver la sesión de hoy. ¿Cómo fue? Nada más a manera de activar nuestro cerebro, porque bueno, la mayoría no hizo nada de operativa, pero pues creo que vale la pena ver cómo el análisis sigue funcionando, a pesar de que, por ejemplo, hoy pues el volumen fue muy raquítico y vamos a ver cómo estuvo.
¿Dónde está mi pantalla? Ok, es esta. Ok, ahí vemos el gráfico operativo. Y vean, está toda la secuencia como la vimos. Ahora, obviamente ya vimos el análisis macro, vimos el de 4 horas, vimos el de diario, etcétera, etcétera. Ahora, recuerden que aquí, pues, que hay que ver cómo llegamos a América. ¿Qué pasó en Asia? ¿Qué pasó en Europa? Es información muy importante que hay que dominar si vamos a trabajar intradía. No podemos llegar como estúpidos a América sin haber visto nada de la información que ha pasado, ¿no? Hemos escuchado a muchos lugares que dicen, no, es que eso no se usa, eso yo no lo uso. O sea, son comentarios muy chafas porque es gente que no está preparada para esto, ¿no? Sino que piensan que esto es un juego y que, pues, si llegan así a ver qué ven, pues van a ganar. No, tenemos que llegar con un análisis muy claro de lo que está pasando. Ahora, si nosotros nos enfocamos en lo que pasaba en Asia, vean, si nos enfocamos en puro Asia, que sería este cuadro, no vemos nada, ¿no? No, pues vemos que el precio hizo esto y luego subió. Digo, sí, me queda claro que es un lateral, perfecto. Si yo veo Europa y pego la pieza con Asia, empieza a tener sentido, ¿no? Ah, ok, le voy a poner otro color para que lo vean. Hubo un intento de caída y luego se regresó, perfecto. Pero yo ya veo Europa y digo, ah, caray, aquí veo una bajada. Entonces, esto ya empieza a tener sentido, ¿no? Pero a veces, como lo hemos platicado en otros análisis, necesitamos ver un poquito más para atrás porque a veces no es suficiente la información que me está dando Asia y que me está dando Europa. Entonces, va a haber casos que hay que ver qué es lo que pasó antes, desde dónde viene el movimiento origen, dónde viene el último movimiento origen, o sea, es decir, el último movimiento donde el precio se gira, qué estaba pasando y cómo llegamos a lo que es América. Entonces, obviamente, como nosotros operamos diario, y ustedes, pues, por lo menos, si no operan diario, pero diario están analizando, nosotros ya entendemos lo que pasó el día de ayer y obviamente lo que tenemos que hacer es nada más pegar las piezas separadas para poder entender lo nuevo que va a suceder en América. Entonces, si nosotros empezamos desde el último giro del mercado y lo pegamos con Asia y luego con Europa para la apertura americana, es ahí donde se torna más interesante. Entonces, ya obviamente cuando nosotros llegamos a hacer el premercado, ya tenemos información por lo menos hasta este tramo, ¿no? O sea, ya tenemos hasta aquí, ya tenemos información, entonces tenemos toda la información disponible para trabajar el mercado. Entonces, con esa información que tendríamos antes de la apertura americana, fíjense que aquí podemos trazar los segmentos. Primer segmento, retroceso. Proyección, se va para acá. Retroceso. Entonces, aquí tenemos una secuencia alcista. Hasta aquí, vean, una secuencia alcista, lo que es un cimiento normal. Dos retrocesos, ¿sí? Dos retrocesos y dos impulsos, perfecto. Luego, el precio intenta hacer un nuevo impulso. Originalmente, la idea, el precio tendría en mente sería hacer algo así, pero no lo logra. Entonces, ya empezamos a tener más información a nuestro favor. Obviamente, aquí tenemos que ver quién lleva el dominio, todo lo que hemos estado hablando en el análisis anterior. ¿Quién lleva el dominio? ¿Dónde viene la presión alcista? Bla, bla, bla. Trazamos perfiles, buscamos nodos de bajo volumen de gráficos intradía y tratamos de ver toda esta situación. Fíjense, entonces ya tenemos ahí la información antes de la apertura americana. Perfecto. Luego el precio, ¿qué hace? Vean, el precio, aparte de que falla para hacer su siguiente impulso, viene a buscar acá, hacer piso con este último impulso, que es el C, intenta buscar ahí, viene, cae, y otra vez empieza a tratar de rebotar, o sea, trata de agarrar nuevamente la dirección del impulso que falló en su momento. Sigue Europa, ¿y qué es lo que pasa? Que el precio rompe, vean cómo el precio rompe los mínimos de Asia, que al mismo tiempo ese mínimo de Asia representa esta falla del impulso nuevo. Entonces, para no hacer la cardíaca, el precio viene y rompe, hace mínimos nuevos y en ese momento nosotros empezamos el análisis del precio. Obviamente, como lo vimos en los gráficos de dominio,
recuerden que aquí exactamente había una vela roja que ya marcaba la pauta de Europa. Aquí teníamos una vela roja grande, ¿sí? Una vela roja grande, la cual, como les decía, su ecuador en su momento era este de aquí. Entonces, vean, el precio intentó regresar y estuvo rebotando ahí en el ecuador de esta vela europea que llevaba el dominio bajista. Además de eso, ¿qué es lo que veíamos? Pues vean dónde está el VWAP de la sesión, VWAP de la sesión y la media de 200, que es una media muy importante de manera general. O sea, el precio estaba por debajo de todos esos elementos, ¿no? Entonces, llegábamos a la apertura americana, fíjense qué fácil estuvo esta sesión, lástima que no estuvimos, pero estuvo bien, bien fácil. ¿Por qué? Porque aquí lo único que teníamos que hacer, obviamente, vean, aquí cuál fue el análisis inicial, porque esto ya está ajustado, pero el análisis inicial, para los que se estén preguntando, era así. Era, ok, A, lo pongo de negro, esto era A, el precio cae, aquí era B, en su momento esto era AB, obviamente yo estaba previendo que esto todavía no se rompía, pero pues a lo mejor el precio podría caer, máxime, si yo estaba viendo que una vela roja dominante se estaba empezando a formar, entonces ahí había que esperar simplemente el cierre, ¿no? Y esto lo estarían haciendo los europeos, sería A, B y C, hasta ahí vamos bien. Después, fíjense que aquí viene una maniobra importante de las que hemos estado platicando, que de hecho ayer me preguntaba Jorge en el Discord, me preguntaba algo muy parecido. Ahora, esta maniobra, ¿cómo se ajusta? Primero, marcamos el FIBO aquí, donde originalmente sería el B, ¿no? Aquí sería el B, originalmente, déjenme marcarlo aquí. Aquí sería el B inicialmente, perfecto. Luego, yo marco FIBO, y el C original, o sea, el C en ese momento, digamos, en vivo, sería aquí. A, B, C, ok. Trazo la proyección. Trazo la proyección. La proyección, vean dónde me daba. Es muy importante ver esa parte. Vean, la proyección, aquí está la línea de proyección. O sea, el B tendría que haber llegado hasta acá. Ahí. Eso era con la proyección FIBO. Ahora, si yo lo quiero medir con copia y pega, porque a veces cumple copia y pega y a veces no va por el impulso total, entonces, ok, ahí está. Entonces, ahí está. Vean, el copia y pega tampoco cuadra con este impulso, lo cual quiere decir que este impulso se está quedando atorado, como lo pueden ver aquí, con la zona del 125. O sea, esta zona de aquí es el 125 de la proyección de Fibonacci. Aquí lo voy a marcar. Entonces, cuando el precio no logra completar su impulso de la secuencia natural que viene formando, entonces lo más probable es que el precio vaya a hacer una actualización o vaya a hacer una estructura secundaria. Es decir, lo voy a dibujar aquí. El precio va a hacer esto, retroceso. Cuando no logra caer y completar su impulso, va a haber dos opciones. La voy a marcar de color amarillo. La primera opción es que haga un retroceso y luego haga el impulso. Con esa maniobra, lo que va a lograr es completar el impulso negro. O sea, lo que estaría haciendo ahí es esto, completando el impulso negro a través de una estructura secundaria. Ajá. Entonces, esto sería A, B, C y D. Y dentro del segmento CD existe una estructura secundaria. Esa es una primera opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que el precio haga esta falla aquí abajo, haga un retroceso más profundo y luego haga el impulso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esto se convierte en A, esto se convierte en B, esto se convierte en C y esto se convierte en el D. Vean que va a pasar una de esas dos maniobras. Véanlo bien ahí. Lo voy a dejar dibujado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en esta maniobra? Cuando el precio no logra completar su siguiente impulso. Ahí lo que hacemos es simplemente este B que yo dibujé aquí de color negro, simplemente lo vamos a borrar y hacemos lo que se ve en la imagen. El A es acá,
el B es en la parte de abajo donde el precio no completó. Estamos haciendo el movimiento rojo, ¿sí? La opción rojo que está del lado derecho es B, C. El precio retrocede. Entonces, ajustamos el Fibonacci. Ajustamos el Fibo y vean cómo da exactamente en la proyección del D mayor, que es el que está dibujado. Ahora, eso fue durante la maniobra de ajuste. Cuando viene el mercado americano, ya se había mostrado esa actualización que les estoy hablando. Por lo tanto, ¿cuál era la zona de contacto? Voy a borrar aquí nuevamente esto. ¿Cuál era la zona de contacto para ventas? Obviamente teníamos claro ya para ese momento. Si alguien no tiene claro por qué ventas, pues díganmelo. Pero para ese momento, cuando abre Estados Unidos, que es aquí donde termina la zona café, ahí, si se pueden dar cuenta, ya teníamos claramente la zona de ventas. Entonces, nada más era marcarla una vez que trazamos acá el Fibo. Déjenme borrar porque tengo dos Fibos aquí. Ok, nada más era marcar, una vez que detectamos ya cómo estaba la actualización, simplemente marcamos la zona de contacto que comienza ahí y sería aquí arriba. Ahí le cambiamos el color amarillo porque es el código de colores que manejamos para que no nos confundamos. Vean, la zona de contacto pequeña es ahí, así tal cual. Vean cómo el precio va exactamente en la zona de contacto, valga la redundancia, hace contacto, convergencia con ¿qué? Convergencia con el VWAP, en convergencia con la media de 200, y también en su momento, vamos a ver aquí esta herramienta, vean, esta herramienta en su momento, cuando el precio retrocede, vamos a ver cuando retrocede en la sesión, vean, ahí se ve la zona que acabamos de dibujar en el gráfico de 5 minutos. Vean esta herramienta en su momento, donde se encontraba cuando el precio retrocede. No, fue acá, perdón, aquí. Fue por aquí, ¿no? A ver, déjenme ver. Bueno, sí, porque hace contacto, digamos que fue aquí en esta vela. Ahí exactamente, miren, aquí en esta vela verdecita es cuando el precio retrocede para buscar la zona. Vean dónde se encontraba la presión precio-volumen. Exactamente ahí, donde el precio retrocede, estaba bloqueándole el paso. Eso en convergencia con esta parte de acá, vean lo que teníamos de elementos en el gráfico intradía. O sea, esta hubiera sido una entrada regalo porque hubiera activado la primera línea de ventas y no hubiera consumido ni siquiera un tick en contra. Y obviamente, ¿cuál era el objetivo? El objetivo inicial era llegar a esta zona de aquí, que era el piso de aquí, ahí tratar de administrar la posición, y pues después el precio, vean, llegó exactamente a la proyección del Fibonacci. Obviamente, vean, aquí tenemos un nodo de bajo volumen. Este proviene de, a ver, déjenme ver de dónde proviene. Podemos ver aquí en el gráfico de 4 horas. No, este no proviene de aquí. Este proviene de, a ver. Ok, fíjense, este nodo donde el precio fue a hacer su proyección, vean qué interesante, ¿no? Este gráfico no lo vimos, no quiero aturdirlos con tanta información, pero vean, este gráfico es el de 1 hora, parecido al de 4 horas que vimos. Aquí vemos otro tipo de estructuras que lo vamos a retomar el día lunes, pero vean, aquí está este nodo de bajo volumen, vean. Este nodo, que está aquí claramente identificable, es este de acá. Exactamente el precio fue a buscar esa zona y era muy obvio que no lo iba a pasar. ¿Por qué no lo iba a pasar? En primer lugar, porque el precio llegó en formato impulsivo, o sea, terminó su impulso aquí abajo. Y en segundo lugar, estaba el nodo de bajo volumen que vemos ahí estaba el nodo de bajo volumen, entonces el precio ahí iba a rebotar sí o sí. De hecho, esa pudo haber sido una compra, pero obviamente el mercado cerró a mediodía, ¿no? Obviamente no se iba a hacer. Pero obviamente si fuera un día normal,
Si fuera un día normal, nosotros podemos lanzar compras sin ningún problema, con mucha probabilidad de éxito, lanzar compras en esta zona. Porque estaba el nodo de bajo volumen y aparte el precio llega en el formato de final de impulso. Entonces aquí el precio va a hacer esto y va a regresar a buscar otra vez una posible zona de contacto, ¿sí? Y a lo mejor la continuación. Pero va a pelear en la zona de contacto y si fuera un día normal, si fuera una sesión normal, pues ahí buscaríamos ventas, pero podríamos comprar aquí con mucha probabilidad de éxito, dado que el precio llega en formato de final de impulso. Taurus, Entonces, la sesión, la verdad, está muy bonita, lástima. Dime, Nacho. yo tengo una duda. ¿Sí? La otra visión que no sé si era posible como barajarla también, era el caso de poder haber entrado en compra. Yo, en lo personal, ¿me puedes dar para dibujar? Espera. Ahí está. Color. Ya. Bueno, como yo lo estaba viendo también, era lo que correspondía acá, que esto venía del impulso anterior que estaba más acá, ¿cierto? Acá hizo esta falla, o sea, hizo como esta especie de doble techo Un doble que no techo logró. con falla, exacto, porque realmente es una falla, ¿no? Que se refleja a través de ese doble techo. Exacto. Y bueno, lo que hizo el precio después bajó, llegó, claro, hasta este punto y acá rebotó. Entonces, iniciamos con la vela bajista dominante en Europa. Si eso estaba claro. Esta entrada yo también la dije que era buena. En este caso hubiese hecho yo la proyección de la entrada como la zona de seguridad desde aquí hasta aquí. ¿Correcto? ¿Ya? Eh, pero la otra cosa que me causó también un poco de duda fue cuando el precio llega a este punto de acá, que tú mencionaste que era un punto que, claro, también ahí pensar si salir o con una parte, dependiendo de los contratos que se tomen. Este punto también para mí era interesante para verlo como compra. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la zona de este impulso, de este segundo impulso, este segundo movimiento, y esto no sé si corresponde considerarlo, pero esta zona verde, que fue la zona que se trazó ayer, viene de un impulso mayor que estuvo sacado en una hora, ¿cierto? Que correspondía a este punto. Entonces, dije, acá este es un punto importante para compras porque podría ser, hay prácticamente dos zonas. Está la zona de este impulso y aparte nos encontramos con la zona que está en una hora. Entonces, a mí en lo particular me llamaba la atención esta entrada de acá. Aparte, chocaba con esto, pero claro, hubiese avanzado, no sé cuánto es la cantidad que hubiese avanzado, pero efectivamente después de un rato no sé, me hubiese tomado la otra entrada, y la otra entrada yo lo hubiese hecho con mi zona de seguridad desde este punto, en verdad desde el 50. Para mí esa zona seguía siendo relevante. Lo hubiese hecho acá y hubiese hecho mi zona de seguridad hasta, no sé, en verdad ahí hasta la proyección pasada de creo que era acá, por acá más o menos. Hasta ahí lo hubiese hecho. No. Más abajo, tomando toda la zona, tomando la zona de ayer, en verdad. Eso hubiese hecho como zona de seguridad hasta abajo. ¿Cómo se ve eso, Taurus? Ok, aquí hay dos cosas a resaltar. Primera, fíjate cómo venía el precio. De hecho, así venía, mira, esa compra que dices sería aquí, ¿no? Ahí, en esta vela de aquí. Claro. ¿Sí? Ahí es donde el precio baja la zona grisácea esta. Entonces, primer punto, traemos una vela dominante activa, ¿no? Bajista. Ese sería un primer punto. Ahora, viendo esta situación, si tú compras aquí, si tú haces una compra aquí, ¿cuál es la expectativa? O sea, realmente si te das cuenta, lo único que estaríamos haciendo ahí es tratando de jugar con un doble piso
y la expectativa no hay, porque la vela dominante roja que viene aquí está bien firme, ¿no? Está bien firme. Lo que es la herramienta de presión, que bueno, a lo mejor no la usan ustedes todavía, a mí me estaba diciendo que la presión viene aquí. Entonces, primer punto. Segundo punto, cuando yo veo que el precio hace esto, mira, fíjate, es que aquí es donde está lo interesante. Cuando el precio hace esto y regresa aquí, yo estoy viendo esto así. Más la vela dominante bajista y todo eso. Entonces, ¿cuál es la proyección que yo tengo en la mente? Esto, ¿no? ¿Sí vamos de acuerdo ahí, hasta aquí? Este movimiento cuando abre América llega así. Sí. Entonces, la perspectiva es que haga esta pieza así. Ahora, si yo quiero comprar aquí donde dices tú, es el doble piso, yo quiero comprar aquí, estoy en contra del movimiento natural. ¿Qué es lo que va a pasar? Que hay altas probabilidades de que el precio me barra. Porque yo estoy queriendo hacer la compra en sentido contrario. Entonces tengo altas probabilidades de que el precio me barra porque va a continuar haciendo su trayectoria natural. ¿Dónde sería una entrada inteligente en contra de esa corriente natural? Yo te pregunto, o sea, estamos aquí en el momento actual, ¿no? En este O momento sea, aquí. sí, para mí la zona de compra en verdad sería acá en este punto por Claro, el tipo de claro, es que esa es la respuesta que te tiene que dar tu cerebro. Si yo quiero ponerme en contra de la presión bajista, fíjense, es que aquí es donde está el gran cambio de mentalidad que ustedes van a tener o que ya tienen. Si yo voy a ponerme en contra de la dirección original, perfecto, está bien. Pero ¿dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer en una fase en donde termine el movimiento. Porque si yo lo hago aquí, ok, a lo mejor sí gané unos puntos, pero en la próxima te van a barrer. No siempre vas a tener la suerte. Esta sería un movimiento, digamos, de suerte, porque normalmente el precio viene y barre. Entonces, si yo quiero comprar en dirección a este movimiento que está maduro, porque fue teniendo vela dominante, la presión viene a la baja, tenemos el VWAP, tenemos la de 200, todo viene apuntando hacia abajo, nada decía compras, ¿no? Entonces, la mejor manera es aquí abajo. ¿Por qué ahí abajo? Porque en el caso de conectar adecuadamente te vas a llevar todo el movimiento correctivo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu proyección? Ah, pues mi proyección es primero que haga esto, luego que retroceda poquito y luego tengo una gran proyección acá arriba. Entonces, puedo tener una gran entrada. Pero en el caso donde tú me dices, dime cuál era el futuro de esa entrada. O sea, a la suerte que rompiera aquí, no lo creo, Rick, porque la suerte no existe aquí. ya el futuro, o sea, la proyección que yo lo pongo como en el caso, o sea, yo no como te mencioné, yo no tomé esta entrada, pero yo lo estoy viendo como la otra alternativa. La proyección que tenía eh, era la proyección de este impulso, de este. ¿Por qué? Porque yo lo vi como también que estuviese en zona, más o menos la zona iba a estar por acá, eh, y lo estaba viendo un poco de esa forma. Lo que me llamó a mí la atención, eso sí, o lo que me iba en contra de mi análisis, fue que ya lo intentó una vez y falló en hacerlo. Entonces acá como no se completó y acá esto fue lo que en verdad me llamó la atención, pero después la bajada dije, puede que esté también, no sé, lo vi como un poco posible, aparte vi esta zona grande, entonces igual me causó un poco, me llamó la atención quizás poder tomar esa entrada acá o tomarlo dentro de esa zona. Taurus, ¿se escucha? Ah, perdón. Te decía, aquí voy a actualizar cómo estaba en ese momento la vela dominante que estaba vigente en ese momento que estamos hablando del momento, del caso que me estás diciendo, ¿no? Ahí ya actualicé
Observen dónde está los niveles de esa vela dominante. Ahí se ve claramente, eso estaba en su momento, este era lo que estaba vigente cuando estamos hablando de este escenario. Entonces, ya hemos visto hasta el cansancio que ponernos en contra de una vela dominante que ya viene bajando, que ya tiene estructura, en el SP no es la mejor idea, porque el SP es muy tendencial, muy estructural. O sea, si el SP agarra una estructura, para que la suelte, está bien cardíaco, ¿no? Entonces, cuando tú dices ese planteamiento, veíamos que el precio venía claramente a la baja. Ahí vemos el Ecuador, que incluso el Ecuador dio la pauta para la venta. Dio el Ecuador, el VWAP, todo esto dio la pauta. Aparte de que el precio ya comenzaba a hacer mínimos nuevos. Miren, aquí hace un mínimo menor que esta estructura. O sea, en ese momento hace esto, ¡pum! Si esto no hubiera venido acompañado de una vela dominante bajista, habría que reconsiderar el escenario. Pero en el momento en el que se da una vela de 1 hora bajista, ya es un escenario totalmente de ventas. ¿Por qué es importante una vela dominante de 1 hora bajista? Porque esa misma vela la está viendo todo el mundo igual. Casos diferentes son las velas de 4 horas, porque depende del horario que tengas en tu máquina, va a tener una figura u otra, porque la apertura y el cierre van a ser en diferentes momentos. Entonces, una vela de 4 horas, digamos que no es muy fiable con respecto a la comunidad de traders de todo el mundo. Pero una vela de 1 hora va a ser la misma vela para todos, no, sin importar en qué país estemos, ya que como cierra cada hora, no hay cambio de horario. En todos lados va a cerrar o sea, va a cerrar con la misma figura. Entonces, es eso por un lado. Por otro lado, de que una vela de 1 hora es un espectro de tiempo muy razonable para el intradía, ¿no? Muy, muy sólido para el intradía. Entonces, el hecho de tener esa vela dominante presente ahí, además de tener mínimos nuevos bajistas y estar en esa estructura, las compras siempre iban a ser muy riesgosas o más bien no iban a tener mucho futuro, ¿no? Y estábamos a la orden de que en cualquier momento se nos fuera en contra la operación, ¿no? En el caso de compras. Taurus, entonces el día de ayer igual hacer esa compra podríamos decir que fue riesgoso, porque lo que yo recuerdo el día de ayer teníamos una vela dominante bajista, pero también entramos en compra. Sí, pero ayer, fíjate ayer cómo estuvo la estructura. Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo poco a poco, ¿no? O sea, cada caso es diferente. Recuerden que cada caso que pasa en el mercado es diferente a pesar de que sea el mismo instrumento. ¿Qué es lo que veíamos el día de ayer? Y creo que aquí va a quedar muy clara la situación. El día de ayer lo que veíamos era esto, ¿no? Una estructura que venía siendo impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. ¿Dónde fue la zona de compra que yo hice? Y bueno, que viene a recapitular todo lo que vimos hace rato de la presión, etcétera. Vean cómo aquí está el Fibonacci, vean, esta es la zona del, le pongo de otro color que no se ve. Aquí está la zona del 61 de Fibonacci. Entonces, si bien es cierto, como dices Nacho, veníamos con una vela bajista dominante, pero el escenario era muy diferente, porque estábamos hablando de un escenario que venía a tocar la zona del 50 y del 61. O sea, esta zona en particular era una zona muy caliente a nivel gráfico que estamos viendo aquí, y de ahí sí podríamos operar así en contra de lo que viene cayendo, porque en el caso de conectar, ve todo el movimiento que dio, ¿no? O sea, este movimiento, si hubiera sido un día normal, lo hubiera hecho en el intradía, en el horario americano, muy probablemente. O sea, todo este movimiento lo hubiera hecho en la sesión americana. Sin embargo, lo hizo muy lento y al final del mercado se quedó por aquí, ¿no? Entonces, ahora, ve el caso en particular que traemos ahorita. Con este mismo gráfico, fíjate lo que está pasando aquí. El precio está haciendo una falla. O sea,
el precio ya no subió. Es decir, lo voy a buscar acá. El precio, vean, intentó subir, o sea, intentó hacer esto de un nuevo impulso, no lo logra y falla en la sesión asiática y la europea. ¿Y dónde vino a buscar? El piso de donde empezó la proyección que hicimos el día de ayer. Por eso es que yo le decía a Nacho, este era un punto excelente de compra si no fuera porque el mercado cerró a las 12, ¿no? Pero vean, ese es un excelente momento de compra, pero buenísimo, porque el precio ya viene terminando su impulso después de que falla aquí, y ahí sí, no sé si ves la diferencia del escenario, Nacho. O sea, este es un escenario totalmente alcista, totalmente técnico, y de aquí el precio falla y se empieza a catapultar. Y aquí es donde marca su vela dominante, acá, esta de aquí. Mientras que acá, vean, venía una vela dominante, sí es verdad, pero el precio llegó a la zona de contacto, que de hecho está marcada ahí con toda la claridad del mundo. ¿Sí lo ves, la diferencia de un escenario y de otro? O sea, lo que estoy viendo, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero eh, veo que esto quizá, claro, es más importante porque es como la primera, no sé si decirlo como la primera llegada de este impulso de la zona. Claro, Eh, claro. Después veo que el precio sube, acá Uh-huh. hizo esta falla, sale esta vela dominante, pero cuando el precio llega cerca de acá, lo que yo pensé inicialmente, dije, llegó cerca de esta zona, entonces podría hacer la misma jugada, Es que alcista. ahí ya no es válido eso. O sea, nosotros siempre hemos dicho que la zona es cuando llega por primera vez. Claro, ese es el O sea, punto. una zona vieja ya no es igualmente válida porque pasa precisamente este fenómeno de que, fíjate, llega a la zona, o sea, aquí fue el contacto fresquecito, ¿no? El factor sorpresa, el momento sorpresa de que llega a la zona y pum, rebota, pum, perfecto. ¿Qué pasa después? Intenta subir, o sea, ¿cuál era la jugada natural? Retroceso y continuar con un impulso. Ese era el momento natural. Ahora, si no lo logró, el precio lo que hizo fue girarse. ¿Dónde sería el punto objetivo? Pues acá abajo, ¿no? O sea, después de que hace esta falla, lo que va a ir a hacer es ir a buscar contacto con los puntos extremos. Pero quedarse a la mitad no le veo ningún sentido, ¿no? O sea, quedarse aquí a la mitad y que aquí rebote no le veo sentido. Más aún si viene presionando con velas dominantes bajistas. O sea, lo más natural es que el precio haga esto, impulso, retroceso. Falla, viene, busca piso y entonces ahí sí, a lo mejor vuelve a subir, no sé, vuelve a fallar y luego viene y quiebra. Pero va buscando los extremos, extremos. Claro, Entonces, esta zona, véanla, esta zona fue especial, esta zona fue una zona muy técnica, muy bonita, era el momento donde el precio retrocedía a la zona de este impulso, zona caliente aquí, y ahí era un excelente momento para comprar. Que si es verdad que el precio en un momento dado podría haber hecho esto e ir a buscar esta zona de aquí, claro que lo podía hacer, pero iba a pelear un rato en la zona y ahí es donde podríamos aprovechar, o donde aproveché, mejor dicho, ¿no? Porque puede ser que empiece a quedar fallar, pero cae, sube, y en ese jaloneo sacamos 5 o 6 puntos. Si ya no subió más, bueno, pues nos vamos con eso y ya, se acabó. Pero aquí en medio, comprar, vean cómo no tiene ningún sentido. Si lo ves a través de este análisis, de este gráfico, o sea, no veo yo poder comprar ahí y tener una proyección interesante. Salvo, ¿dónde sí compraría? Si de repente el precio me hiciera un patrón envolvente aquí, imagínate, una velota alcista, y entonces sí, ¿qué sería lo que buscaría? Que el precio en algún momento hiciera un retroceso y proyectar la continuación. Pero pues nunca lo hizo.
Por lo tanto, si no, hasta que no lo haga, pues yo sigo tirándole a la fuerza que viene presionando, ¿no? Considerando que el precio falla aquí en hacer ese impulso, genera un patrón envolvente muy sólido, que ese es otro punto que les decía al principio. Ese patrón es muy sólido a la venta. Entonces, el hecho de tenerlo ahí no era nada más decir, pues sí, es un trade inside down, qué bueno, sino lo que me estaba dando la pauta era precisamente la dirección posterior del precio. Y luego, bueno, pues buscar ahí en las zonas de contacto, buscar la continuación. ¿Sí, sí lo ven, Nacho, o no? Sí, lo veo mejor, lo veo más claro. Sí, Sí, porque o sea, la idea es buscar escenarios que tengan una, ¿cómo puedo decir? O sea, que tengan futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, si entramos con 2 contratos mínimo, pues la idea es aprovechar ese escenario lo más que se pueda. Taurus, y en el caso que tú hicieras la compra, por ejemplo, acá cerca de la zona, ¿sería esperando la proyección se sigue manteniendo la proyección de ese impulso mayor? ¿O, o cómo sería en ese caso la proyección que esperarías? Sí, aquí tenemos que actualizar, vamos a actualizar. Aquí actualizamos los dominios, volvemos al punto original, Ecuador, extremo superior. Ahí tenemos esa zona de bloque, perfecto. Ya vemos que el precio hizo su proyección exacta. Entonces, siguiente jugada, de hecho lo vamos a ver el lunes, cómo quedó, porque el lunes pues obviamente se va a actualizar todo esto en la sesión asiática y europea. Vean, la siguiente jugada, siguiendo lo que el precio nos dice, sería esto. ¿Dónde sería la zona de contacto de la zona secundaria de contacto? Sería aquí. De hecho ya la tenía marcada, pero la borré. Vean, esa es la primera zona de contacto. Ahí. ¿Cuál sería la zona de contacto mayor? Acuérdense que a mí me gusta tener 2 escenarios para protegerme al máximo. Entonces, este sería el escenario mayor. Voy a poner más grande. Esta ya te la sabes, Nacho. Zona de contacto 2. Ahí está. Eso es lo que yo estaría viendo de momento. Hay que ver cómo amanece el día lunes a Asia, qué pasa en Europa y volvemos a actualizar este escenario que se va a quedar plasmado de momento así. ¿Ves? La zona está en fusión. En el caso de Sí, que se diera fusión, ahí lo tenemos. De hecho, voy a traerme este para acá. Sería, normalmente me gusta ponerlo acá en los fibos, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Ahí está. Esa sería la estructura mayor y la estructura micro. Igual y yo puedo, bueno, depende, bueno, obviamente va a darse Europa y va a darse Asia y Europa, ¿no? Ya para entonces, bueno, pues aquí vamos a ver, incluso lo voy a dejar tal cual para que veamos qué pasó el día lunes cuando vaya a abrir América, qué pasó con respecto a esto. Ahora, no hay que olvidar que en gráficos de una hora, acuérdense, en gráficos de una hora el precio, o sea, no está en tendencia, está haciendo doble piso aquí. Entonces, vean, aquí ya tenemos las zonas. Es muy probable, o sea, un escenario, ¿cuál sería? Un escenario sería que el precio regresara y continuara, ¿no? Ese sería un escenario. Puede subir ahí o puede subir más arriba y continuar. ¿Cuál sería el escenario contrario? Vamos a ponerlo de otro color. El escenario contrario sería que el precio hiciera esto, empezara aquí a fallar y de repente fuera a buscar acá. ¡Pum! Cualquiera que fuera el caso, las zonas de trabajo son ahí.
hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa en Asia, qué pasa en Europa el día lunes? Y actualizamos el escenario. Sí. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta extra. Pero hoy estuvo muy, muy interesante para haber operado, ¿eh? Si se dan cuenta, en la parte de abajo no hay ningún volumen, o sea, el volumen está muerto, acá abajo. Desde Asia y Europa no hay nada, o sea, no, cero volumen. Pero técnicamente sigue respondiendo el precio de la forma normal. O sea, no hubo ninguna anomalía. Y pues en el caso de haber tomado la entrada, ¿cuánto se movió en general? Digo, la entrada fue exacta y se movió 17 puntos en un mercado sin volumen. Taurus, entonces el lunes no vamos a hacer la otra sesión en vivo, ¿cierto? El lunes sí, Ya. digo, no hay nada ya, ¿o sí? El lunes no hay nada feriado. No lo sé. Sí, me parece que no. Bueno, de todos modos, checamos y pues les aviso por correo, ¿no? Si igual y descansamos para cerrar el mes ya tranquilos. Pero yo les aviso, no sé también si vaya a haber clase el día lunes de las de Penny Stocks. Déjenme checar todo eso, ya les aviso. Ok. Órale, entonces lo subo, este video lo subo por si lo quieren repasar o algo. Lo voy a subir ahí a YouTube para los alumnos. Hecho, pues acá seguimos en contacto. Un abrazote a todos. Cuídense. Gracias, Chao. Taurus.